en el efecto mariposa. Un podcast original de Fabricio Mochettoni, en donde el pensamiento crítico es el estado ideal. Ciencia, historia, filosofía y un mundo infinito de preguntas. Nos encontrás en Spotify e iVoox y en la sección podcast de impulsobaires.com.ar. ¿Cómo están? Soy Fabricio Mochettoni. Junto a Leonel Chape en la producción hacemos los podcasts de Impulso Baires, en donde la idea es conversar con protagonistas con los que queremos aprender. Muy bien, y estaba leyendo en el portal de la Fundación Fundplata, ¿no?, un artículo interesante que se llama Criar tiene valor, por Andrea Rodríguez, que es licenciada en Trabajo Social de la Fundación Fundplata justamente, y comienza diciendo así: en la Argentina criar tiene costo, valor. El índice de crianza se creó para resguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Hay cada vez más familias formadas por un adulto que trabaja, cría, afronta todos los gastos, que en su mayoría son mujeres, las llamadas familias monomarentales. Por eso vamos a hablar con Andrea. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Qué tal, Fabricio? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, este es un tema en el que reiteradamente lo publicamos, pero, por ahí, y la intención de este podcast es conocer o hacer preguntas sobre cuestiones que nosotros o algunos de nosotros todavía no tenemos muy claras. Así que nos viene muy bien la oportunidad que estamos teniendo y por eso te las voy a trasladar. Por ejemplo, ¿qué motivó la creación del índice de crianza? El índice, se venía observando, nosotros veníamos observando desde la fundación, sí, y haciendo varios trabajos sobre familias monomarentales. Cuando uno habla de familia monomarental, generalmente es una mujer, sí, con hijos, niños o adolescentes a cargo. Que esa mujer trabaja, cría y cuida. Sí. Y también veníamos observando el gran problema de acceder a la cuota de alimentos. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Generalmente eran procesos largos, las mujeres no tenían ni el tiempo ni el dinero para el acceso a la justicia. Sí. Para entender, digamos, el idioma y los tiempos de la justicia, que eran muy largos. Uh-huh. Y el índice de crianza también en el 2022, recordemos que el Ministerio de Mujeres, Géneros, sí, y Diversidad de la provincia de Buenos Aires realiza un informe sobre este tema. Uh-huh. Y ya ahí, en ese informe, nos decían que había 1.600.000 personas afectadas por esta situación. Sí. De hogares monomarentales donde había un solo ingreso, que es de la mujer, que además cría, cuida y trabaja. Uh-huh. Que representa un 11.7% del total de hogares. Lo mismo venía viendo UNICEF. Sí. Y en el 2023... el Ministerio de Economía, a través de la Dirección Nacional de Economía, uh-huh, Igualdad y Género, digamos, empieza a evaluar esta situación y le proponen la creación al INDEC del índice de crianza. Sí. Uh-huh. O sea, es una situación que se venía viendo en el tiempo. Uh-huh. ¿Y qué significa un índice de crianza? Significa tener un valor de referencia. Uh-huh. Un valor que nos indique una referencia de lo que cuesta cuidar. Perdóname, Adriana, es como si fuera una canasta, digamos, para entenderlo mejor. Una canasta de crianza. Ajá, exactamente. Sí. Uh-huh. Recordemos que en Argentina, Chaco y Tucumán tienen canasta de crianza. Mira. Uh-huh. También lo histórico del índice es que está propuesto para que en toda Argentina se pueda utilizar el índice, ¿sí? Sí. De lo que cuesta criar. ¿Por qué? Recordemos una situación, y ahora vos decime, Fabricio, si vas entendiendo o no. Sí, hasta ahora sí. Estamos diciendo que es un valor de referencia que es pionero en la región y en el mundo. Uh-huh. Y esto implica saber cuánto cuesta criar y poder planificar la situación económica y del hogar. Porque recordemos que criar no es solo, cuando una pareja se separa, no es solo los alimentos. Uh-huh.
Y acá hay una cuestión que me parece bien interesante, que nuestro Código Civil y Comercial, modificado en el 2015, nos dice en el artículo 648 que se denomina cuidado personal a los deberes y facultades de los progenitores referidos a la vida cotidiana. Y en el artículo 658 nos dicen que ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar, educar, alimentar, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos. Esto es innovador. Sí. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, criar un hijo no es solo darle de comer, es cuidarlo, es salir a trabajar y tener con quién dejarlo. Sí, ayudarlo a su realización más allá de la situación de que esté en si tiene problemas de salud, lo que cuesta un traslado, lo que cuesta un medicamento, y eso corresponde a los dos progenitores. Y además el índice le permite informar a la justicia de familia, a los organismos que trabajan con niñeces, a las familias, cuánto cuesta criar. Pero fundamentalmente para que sean respetados los derechos de la niñez y los adolescentes, ¿sí? Porque ¿qué se veía? Eran familias muy vulneradas. Nosotros en nuestro trabajo en la fundación decíamos marginales. Muy marginales, exacto. ¿Por qué? Porque son familias que para mantener costos corrientes, costos mensuales como alimento o medicación o traslado, se endeudan y van endeudándose cada vez más. Y generalmente las mujeres que están a cargo de criar también ven una situación, no tienen igualdad de oportunidades, porque generalmente para poder cuidar menores tenés que tener trabajos que te permitan una cierta flexibilidad. Exacto. Es un poquito, es el panorama. Está bien. Y este índice, como lo describiste, como nos contaste, claro, es innovador, o sea que antes no había nada, pero ¿qué era lo que más cerca podía llegar a estar o qué es lo que más cerca puede llegar a estar? Mira, antes no había, y antes cuando vos, por ejemplo, por eso el índice también es importante para dirimir cuota alimentaria, ¿no? Antes no había una referencia, entonces, supongamos, una pareja se separaba, entonces se tomaba como referencia el salario mínimo vital y móvil o los montos de los alquileres, eso dependía de cada juez, y también la situación del padre, de la madre que solicitaba la cuota alimentaria, tenías que llevar los tickets con los gastos. O sea, aparte de todo el proceso y los traslados a la justicia y pedir la cuota alimentaria, además tenías que llevar los montos de los gastos. Eso un poco el índice viene a repararlo, ¿sí? Y una cuestión así, digamos que la verdad que es como un cambio de paradigma de alguna manera. ¿Qué sigue generando resistencias? Digo, ¿hay resistencias a que se aplique, a que se pueda aplicar completamente? Y hoy por hoy, digamos, si bien el índice está creado, y los jueces, muchos jueces y muchas cámaras lo están utilizando, ya sea para dirimir alimentos o para actualizar alimentos, pero no es uniforme. Por eso creemos necesario, digamos, afianzar este índice, darlo a conocer, para que sea utilizado cada vez más. A mí me da la sensación de que posiblemente muchas personas no lo conozcan. Yo, por ejemplo, no conocía, y la idea justamente del podcast es hacer esta, o contribuir, o ser un nexo, ¿no? Para que esta cuestión se conozca un poco más, ¿no? Pero digo, hay todavía un gran grado, digamos, de falta de conocimiento, ¿no? ¿Ustedes lo notan? Sí, hay un grado de ese conocimiento. Pero bueno, me parece importante darle difusión, me parece importante tomarlo como valor de referencia, que se vaya unificando en la Argentina.
Porque bueno, ya te digo, todos los estudios previos, tanto el informe del Ministerio de las Mujeres como UNICEF, como el Ministerio de Economía, como nosotros desde un lugar pequeño de FUNPLATA, veníamos viendo estas situaciones. Por ejemplo, a ver, te cuento algo pequeño para que un poco se entienda qué significó la creación del índice. En los casos, a ver, yo tengo datos hasta, obviamente, el 2023, hasta diciembre del 2023. Se utilizó en 24 resoluciones judiciales, desde que se creó en julio, que salió el primer índice, hasta diciembre. Resoluciones judiciales emitidas por jueces o cámaras de 11 provincias. En todos los casos, la cuota alimentaria fue reconocida como una responsabilidad parental y una obligación legal. En el 73% fue utilizada para determinar el monto de la cuota alimentaria provisional, o sea, el primer registro y pedido de cuota. En el 58%, el índice de crianza se empleó para actualizar obligaciones de cuota alimentaria previamente establecida. Y otras, si bien lo que tenemos, digamos, de datos son muy pequeños, pero el aumento promedio en las órdenes de cuota alimentaria fue del 219%. Y otra de las cosas también importante es que los procesos de cuota alimentaria eran bastante engorrosos, ¿no? Porque dependía del criterio del juez, pero a su vez tardaban mucho en que la cuota alimentaria hubiera un número y fuera obligatoria. Entonces, entre el 2017 y el 2023, los procesos de cuota alimentaria duraron 336 días. Desde que se publicó, empezaron a tardar en promedio 56 días. Un cambio enorme. O sea, tenemos poco dato, pero bueno, ahí hay una cuestión de aceleración de los procesos judiciales que benefician a todos. Sí, claro. Benefician a todos. Y lo importante de esto, porque yo digo, bueno, las mujeres y estos hogares han sido vulnerados y casi en la marginalidad. Pero también esos niños y adolescentes. Me parece que tenemos que establecer ahí cuestiones más igualitarias. También en provincia de Buenos Aires hay un proyecto de reforma del Código Procesal de la provincia de Buenos Aires atendiendo esta situación de los hogares monomarentales, presentada, que está realizada por el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires y la senadora Sofía Danelli, para un poco acelerar todo lo que es el proceso de notificación, reducción de plazos. Digo, se está trabajando, pero bueno, es necesario para mí visibilizarlo, ¿no? Exacto, sí, como todo, y estos casos tan sensibles. Para que se entienda también que esa vez, Fabricio, cuando uno habla de cuidar, ¿qué es? No es solo los alimentos. Es mucho más tener un hijo a cargo que los alimentos. Exacto, claro, bueno, sí, por eso decía la realización en general, ¿no? Crear el clima de la realización en general. Claro. Andrea, yo recuerdo, bueno, este tema durante la pandemia algo, de alguna forma, me acuerdo haber tenido contacto con esto, ¿no? No sé si es porque se empezó a hablar o cómo fue la cosa, pero me acuerdo de un informe de ustedes también, en donde describía la situación complicada que a este panorama en sí la pandemia justamente lo perjudicaba mucho más, ¿no? Lo llevaba a un extremo mucho más. Y la pregunta es, ¿cómo se fue saliendo desde la pandemia en adelante con este tipo de cosas? Digo, ¿se fue trabajando mejor? ¿Se fue teniendo más posibilidades de crear un vínculo?
Sí, me parece que hay que tender hacia eso y hay que seguir atravesando, ¿no? Yo creo que, no sé si somos conscientes lo que la pandemia ha generado socialmente. No, y sobre todo en los sectores más vulnerables, ¿no? Digo, exactamente. Que se ha creado, yo me imagino, no porque sé. Bueno, la atravesamos, pero bueno, ha generado cuestiones emocionales claro. y sociales que me parece que no sé si todavía la estamos dimensionando. Claro, sí, son cosas que con el sí me parece importante poder hablar de estas cuestiones, ¿no? De acelerar algunas cuestiones, porque era de una desigualdad muy fuerte lo que estaba sucediendo. No, y con los datos que estás dando... Familias enteras, más de un año, sin recibir alimentos, pero aparte hay trabajos realizados del no cumplimiento. Por eso me parece muy importante, ¿no? Todo el trabajo que se ha venido haciendo. Está bien. Andrea, distintos lugares e instituciones. Te cambio un poquito, pero te dejo dentro de la Fundación. ¿Cómo siguen trabajando? ¿Cómo están trabajando todo el tema de género en la Fundación? Mira, fundamentalmente estamos un poco abocados, no es que dejemos de lado la cuestión de género, pero estamos fundamentalmente abocados hoy por hoy a toda esta cuestión económica, ¿no? Claro. Por un lado el índice de crianza, por otro la situación de vulnerabilidad económicamente hablando. Hay otra compañera nuestra que está realizando un trabajo sobre eso y también vamos a hacer una encuesta. Estamos muy focalizados en esas dos temáticas, hoy por hoy. Está bien, perfecto. Y te hago otra pregunta, hablando también de género. ¿Cómo evaluás vos desde tu lugar, no solo de tu lugar como mujer, sino también con la profesión que tenés, que se tratan los temas de género, en particular nosotros, los medios de comunicación? ¿Cómo calificás que lo estamos tratando? Mira, yo creo que a veces, o sea, se ha avanzado, los feminismos han logrado poner en agenda cuestiones importantes, se ha avanzado en muchas situaciones y en otras todos tenemos que tener un aprendizaje, ¿no? Sí. Más fuerte, si hay una víctima, hay que cuidar a esa víctima. Claro. Las víctimas hablan cuando pueden. Claro, a eso me refiero. Generalmente. Por eso hay muchas que hablan muchos años después, es cuando pueden afrontar el tema. Pero también hay que tener cuidado de no revictimizar a esa víctima y no enlodar situaciones, ¿no? Y que se pierda de vista de lo que realmente sucede. Yo veo todavía a veces que tenemos que aprender todos varias cosas, todos, sin distinción. Pero bueno, es un aprendizaje que nos tenemos que dar como sociedad, ¿no? Hablar de las masculinidades. Cuando uno habla de género, obviamente ahí entra el género masculino y femenino. Claro, no hablamos solamente del feminismo. El sistema patriarcal caló hondo e hizo daño tanto en los feminismos como en las masculinidades. ¿Sí? Sí. Y volvemos a situaciones simples, pero esta cuestión de los varones no lloran, los varones proveen, los varones son fuertes, nosotras estamos solo para cuidar. Bueno, yo creo que la sociedad nos está mostrando estos cambios de paradigma y de intentar ser más igualitarios y más respetuosos y hasta amorosos, ¿no? Cuesta, pero se van dando. Cuesta, pero se van dando, es cierto. Cuesta, pero se van dando. Hoy, y se ha visto que a raíz del trabajo de los feminismos, se hablan de ciertas cuestiones. A veces a mí me da un poco de pena la banalización, ¿no? Pero bueno, todo es aprendizaje. Tal cual.
Andrea, la verdad que me gustó mucho estas palabras, estos minutos que tuvimos con vos, y seguramente se van a reiterar a partir de que sigan generando trabajos y que de alguna manera podamos crear conciencia. Aprendí en estos 20 minutos que hablamos y espero seguir aprendiendo. Así que muchas gracias. Te agradezco mucho, Fabricio. No, a vos. Muy bien. Era Andrea Rodríguez, que es licenciada en Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata e es integrante del área de género de la Fundación Funplata. Quiero creer que la luna está ahí, incluso cuando no la estoy mirando, decía el físico Albert Einstein. En radio y podcast NIB aportamos al desarrollo